seguro que hay gente que ya nos escucha desde hace tiempo, ¿no? Y te ubica, pero bueno, cuéntanos un poco qué has hecho durante todo este año que ya estás fuera de moda en Onda, porque bueno, yo he contado así un poquito, pero me gustaría que tú nos contaras un poco qué has estado haciendo y sobre todo qué es lo que te ha llevado a llevar emprendiendo ya más de 10 años. Pues como buena emprendedora, pues me he reinventado durante estos meses, porque al final la pandemia nos ha hecho a veces, yo creo que a todos resetear, ¿no? Y en mi caso con mi emprendimiento anterior, pues tuve que hacer un reseteo por las circunstancias y adaptarme, cambiar y crear un nuevo emprendimiento. Este más enfocado a ayudar a emprendedores, ¿no? El anterior era más enfocado pues a un cliente final, ¿no? A un producto, y en este nuevo emprendimiento es más para ayudar a otros emprendedores a digitalizar, que es algo que con el tema de la pandemia está sucediendo mucho, ¿no? De negocios locales, ¿no? Que tienen pues a lo mejor su establecimiento, como lo tenía yo, que necesitan digitalizar a día de hoy, o que también quieren pues unirse a esta palabra, ¿no? Que nos suena tanto de los nómadas digitales, ¿no? Pues que también quieren empezar a emprender pues de forma online. Entonces ahora lo que estoy es mentorizando y ayudando a otros emprendedores a que pasen por esa fase, ¿no? De lanzamiento de sus proyectos. ¿Tú qué dificultades te encontraste hace ya pues 12 años, ¿no? Que decidiste emprender, que dijiste, venga, voy a dejar la empresa privada y voy a generar yo mi propio negocio? Pues a ver, a mí me salió un poco de gusanillo, ¿no? Yo siempre he querido emprender desde muy jovencita, ya antes de la carrera ya estaba pensando en estudiar algo que me ayudase posteriormente a montar mi emprendimiento, ¿no? Luego me enfoqué a trabajar en pequeños negocios porque quería ver un poco cómo era ese ecosistema y ya te digo, lo tenía muy claro, ¿no? Vi la oportunidad porque vi una idea muy buena que me inspiró muchísimo, era una idea americana, y convencí a otros para que se embarcasen en ese proyecto y empezamos a crear lo que posteriormente fue una startup, ¿no? Fue una empresa que ya inicialmente se montó con una inyección de capital importante. Entonces, bueno, llevo 12 años emprendiendo de todas las maneras, ¿no? Porque inicialmente emprendí de una forma pues ya con una inversión, con una idea y ya apostar por ella, y a día de hoy hago justo lo contrario, ¿no? Intento a los emprendedores que sean conscientes de que antes de ponerte, ¿no? a invertir en un proyecto, en una idea, tienes que validar, ¿no? Entonces el minimalismo ha entrado en mi vida y ahora a la hora de emprender, aunque llevo 12 años, mi metodología es totalmente diferente. Ahora parto de educar al emprendedor a emprender bien, ¿no? A emprender desde un testeo y una prueba-error sobre su idea para validarla y ver que realmente el cliente final está dispuesto a pagarla, no apostar tanto por el hecho en sí de tengo una idea brillante, a ver si funciona. Entonces, bueno, en mi proceso ha sido un proceso de crecimiento personal junto con el crecimiento como emprendedora. Sí que es cierto que en España no fomentan, ¿no? Cuando estudias una carrera universitaria o si haces un ciclo superior, no fomentan en el alumnado el crea tu propio negocio cuando salgas de aquí, ¿no? Entonces, eso sí que pasa en Estados Unidos, ¿no? Cuando se educa a la gente en las universidades, se educa para que emprendan. Aquí esto no pasa tanto. Entonces, es verdad que salimos un poco a la realidad del mercado y si alguien decide montar su propio negocio, hombre, a no ser que hayas estudiado empresariales y tengas conocimientos un poco de base, te llevas una auténtica leche, ¿no? Es decir, hay muy poca formación para que la gente decida emprender. Efectivamente. Además, tú piensas que yo una de las cosas que tengo que hacer ahora con esa persona que quiere emprender, y sobre todo online, que es un aprendizaje todavía mayor, es a que desaprendan lo aprendido, ¿no? Porque partimos de muchas creencias limitantes que nos vienen de serie, que además muchas veces al emprendedor quienes les aconsejan suelen ser personas que nunca han emprendido. Y eso pasa hasta en la universidad, de gente que te está enseñando, ¿no? Lo que es un negocio cuando no han montado nunca un negocio, ¿no? Que es curioso, pero sucede mucho. Entonces, el problema que tenemos en nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, que Estados Unidos está muy bien visto fracasar, ¿no? El miedo al fracaso lo han superado, por eso lo de que suelen tener hasta 7 negocios hasta encontrar, ¿no? Ese negocio de éxito, y lo tienen totalmente, como decirte, es una educación que lo tiene muy interiorizado. Aquí sucede prácticamente lo contrario, ¿no? Si tu negocio va mal, se asocia con que el emprendedor también es un fracasado. Entonces hay unas creencias limitantes que parte de la educación del emprendedor, que aquí aún se está empezando a educar sobre esas bases, de decirle al emprendedor, oye,
que esto no es así, ¿no? Que vas a tener que fracasar, que el proceso pues es un sistema, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente no tiene nada que ver, por ejemplo, Estados Unidos con España. Aquí todavía lo que es la cultura del emprendedor no está un poco estigmatizada desde mi punto de vista. Yo creo de todas formas también que emprender muchas veces implica asumir muchos riesgos, ¿no? Y no todo el mundo igual, a lo mejor tienes una muy buena idea, pero no tienes el capital para arrancar. ¿Qué aconsejas después de tu experiencia durante estos 10 Claro, años? que eso es un error, eso es otra creencia limitante. Es decir, tú cuando emprendes no tiene por qué ser caro, todo depende de las decisiones que tomas y lo complicado que te lo quieras hacer. Mi ejemplo es un claro ejemplo, o sea, lo que yo hice, yo empecé con una startup, con una inversión enorme, con una idea innovadora, y lo que no hice previamente fue testear que realmente la idea funcionaba o no en nuestro país, y eso lo puedes hacer con un capital prácticamente orgánico, ¿no? Ir viendo si va funcionando y sobre eso ir apostando. Entonces, el problema muchas veces es el modelo que utilizamos, ¿no? Para el crecimiento de nuestro negocio, para que nuestro negocio funcione. No es cuestión de que necesitamos mucha inversión. A veces simplemente ponernos, salir y decir, oye, yo tengo esto, y buscar al cliente que esté dispuesto a comprar nuestro producto. Nos complicamos mucho porque, ya te digo, hay una educación de base, un sistema mal planteado al emprendedor a la hora de emprender, ¿no? ¿Y en qué consiste tu método? ¿Cómo trabajas en Bruma Emprende? Pues mi método se basa en el minimalismo, total y absolutamente, simplificar al máximo las acciones, y yo me centro al mentorizar al emprendedor sobre un sistema que es crear un producto mínimo viable si va a lanzar todavía su proyecto, si está en esa fase inicial, ¿vale?, de lanzamiento. Lo que intento es que cree un producto sin ser perfeccionista, que nos pasa mucho a los emprendedores, que queremos que nuestro producto esté perfecto, ¿no? Porque tenemos esas creencias todavía limitantes que nos vienen, el miedo a fracasar, al quedar mal, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que intento es mentalizar al emprendedor que no tiene que tener miedo, porque el fracaso forma parte del proceso. Entonces, mi metodología parte de un sistema de 5 partes, ¿vale?, en las cuales no solo puedes ver, pues ahora, como quiero lanzar el producto, me voy a centrar en marketing, o me voy a centrar además en ventas. No, también te tienes que centrar en finanzas, tienes que hacer que toda esa cadena funcione bien. Entonces, lo que intento es que vea de forma estratégica y de forma unificada que todo ese ecosistema que está creando tiene que funcionar en todas sus vertientes, y luego que tiene que crear un producto mínimo viable. Esto no paro de decirlo, aparte hay un libro que es Lean Startup, de Dick Rice, que para los emprendedores que nos estén escuchando, muchos lo conocerán, y parte pues él también de haber creado su startup en su momento en Estados Unidos y haber dicho, no, es que lo que tenemos que hacer es prototipos, ¿no?, e ir viendo si funcionan de forma orgánica y sobre eso ir apostando, pero no esto que nos tienen vendido de que tenemos que gastar muchísimo dinero para crear un proyecto. Lo importante es que alguien esté dispuesto y que valore tu producto y esté dispuesto a comprarlo. Entonces, lo importante es conectar, tener un propósito, unos valores, una misión, ¿no?, sobre tu emprendimiento y bueno, y tener todo eso muy asentado en la mente y la mentalidad del emprendedor. ¿Cuáles crees que son los fallos que solemos cometer cuando decidimos emprender, no? Porque yo creo que muchas veces es un poco, a mí me ha pasado, ¿no? Que abrumador, dices, parece que tengo que saber de redes sociales, de contabilidad, de diseño web, porque claro, al principio no tienes el capital a lo mejor para invertir en gente que te haga todas las cosas. Entonces, ante esa marabunta de trabajo que hay que hacer, muchas veces procrastinas y al final no acabas emprendiendo, ¿no? ¿Cuáles crees que son los fallos habituales? Que nos complicamos mucho por desconocimiento y por miedo, porque al final lo que nos sucede es efectivamente que queremos tener una web, pero no tenemos estrategia. O sea, yo lo que veo que nos pasa mucho es que inicialmente no partimos de ninguna estrategia. No hay una visión y una misión clara de lo que quieres conseguir. Entonces, el problema es que haces al final lo que tu entorno, tu alrededor te dice que tienes que hacer. Pues tengo que en redes sociales y página web y esto y lo otro, ¿no? Y al final, pues efectivamente, todo al final es parálisis por análisis, ¿no? Analizas tanto todo lo que tienes que hacer y te embarcas en tantas cosas que al final te paralizas, ¿no? Eso sucede muchísimo, sobre todo en las primeras etapas. Lo que hay que entender es que el emprendedor tiene que partir de una estrategia, tiene que tener una mentalidad estratégica.
no una mentalidad de oportunidad, ¿vale? De, veo la idea y esto es maravilloso, no. Tiene que tener una mentalidad y tiene que ser un emprendedor estratégico. Entonces, todo tiene que partir de una estrategia, tener un planning trimestral, anual, de por qué está haciendo lo que está haciendo y hacia dónde quiere ir. Y, lógicamente, que sean objetivos alcanzables. Los que no son tan alcanzables, pues es más la visión, es más a un largo plazo, pero tienen que centrarse en el corto plazo, que es lo que puede alcanzar de una forma realista y hacer una estrategia acorde, ¿no? Con esa mentalidad estratégica, acorde a lo que puede conseguir. Entonces, por eso nos abrumamos, porque al no tener una estrategia clara, intentamos hacer de todo. A mí me pasa, o sea, yo cuando monté mi primer emprendimiento, monté una web sin realmente pensar en mi cliente ideal. Yo tengo que saber quién es el cliente al que me estoy dirigiendo para poder comunicarme a él, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo, pero al final yo lo que creo es que esa falta de estrategia es lo que más nos ayuda a errar a la larga y cometer muchos errores que tienen, pues eso, que luego el porcentaje que hay, ¿no? de emprendedores que cierran, pues yo creo que viene mucho también por eso. Uh-huh. Y bueno, lo hemos hablado en alguna ocasión y de hecho antes lo he mencionado, ¿no? Que hay como muchos gurús en redes sociales que prometen a través de sus cursos resultados óptimos a los nuevos emprendedores en poco tiempo. En plan, haz este curso y dentro de nada estarás en la playa mientras tu cuenta no para de engordar, ¿no? Y me acuerdo que lo hablábamos muchas veces y dice, me enfada esto, ¿no? Porque al final le toman el pelo a mucha gente y realmente juegan con la expectativa de la gente que quiere emprender, ¿no? Y al final, pues bueno, pues enriquecen precisamente a estos falsos gurús y la gente pues acaba perdiendo el poco dinero que tenían para emprender porque lo acaban invirtiendo mal pensando que van a contar con una ayuda que al final no acaban recibiendo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Pues como todo en la vida, o sea, al final siempre va a haber gente que se está aprovechando de las circunstancias de otro y las inseguridades, ¿no? Porque al final tú estás buscando un mentor, alguien que te ayude, y hay pues personas que se van a aprovechar de esa necesidad que tú tienes. Entonces eso siempre va a estar ahí. Lo importante es que como emprendedor seas consciente de que a ti te tienen que ofrecer un sistema que funciona. Es decir, que ese sistema que tú o el mentor que te vaya a mentorizar a ti o a la hora de hacer una serie de acciones, que sean acciones que realmente funcionen. ¿Vale? O sea, que realmente lo mejor es que ese mentor tenga a lo mejor clientes que demuestren que efectivamente su metodología ha funcionado, ¿no? Ese sistema ha funcionado. Entonces, yo creo que es la mejor manera de descubrir a través de la confianza que ese es un buen mentor, pero hay que tener muchísimo cuidado porque al final estamos hablando de un nicho de oportunidades, entonces ahí pues siempre vas a tener al falso gurú, igual que hay buenísimos gurús, es decir, hoy en día tenemos un ecosistema en España que es impresionante a nivel de emprendedores que están educando a otros emprendedores y eso es maravilloso. En las redes sociales te puedes nutrir de una información increíble, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber filtrar y lo importante es que te estén mostrando un sistema que funcione, un proceso para que realmente ese producto termine vendiéndose y que no te vendan lo de que, oye, no hagas nada y vas a conseguirlo todo, porque eso hay un proceso detrás súper complejo y no es cierto, es una falacia, eso cae por su propio peso. Uh-huh. Hombre, de luego el camino del emprendedor es duro, ¿no? Al final pues, hay que dedicarle mucho tiempo cuando tienes un negocio, cuando quieres montar un negocio, es muy gratificante también, pero sobre todo hay una cosa que siempre has dicho y me ha encantado, que también es un ejercicio de crecimiento personal, ¿no? Efectivamente, es que va totalmente relacionado. Además, un buen emprendedor, porque yo creo que es importante también decirlo de un buen emprendedor es una persona que está constantemente aprendiendo. El autoconocimiento forma una parte importante de su día a día. Tiene que estar nutriéndose, aprendiendo, creciendo, enfrentándose a nuevos retos y ser consciente de que todas las decisiones que toma son decisiones internas, que por muy bien mal que le vaya, al final son decisiones que ha tomado él. Entonces tiene que ser responsable de lo que sucede en su negocio, no es culpa de los demás. Entonces, eso al final es un trabajo mental muy importante para el emprendedor. Yo creo que un buen emprendedor, al final es un emprendedor que tiene una mentalidad muy buena. La mentalidad es, yo creo, para mí la base del emprendimiento. Sinceramente, creo que es lo más importante, la mentalidad, trabajarlo y trabajar ese crecimiento personal y profesional.
Olaya, muchísimas gracias porque has tenido una claridad meridiana. Yo no estoy en absoluto familiarizada con los temas de emprendimiento y la verdad es que después de escucharte, estaba escuchándote aquí así como quien ve Psicosis de Hitchcock por primera vez. O sea, ay, con el aliento casi paralizado porque no tenía ni idea de nada de lo que has dicho, ¿no? Y es verdad que esto que Sí, comentas de que al final son un montón de decisiones internas, ¿no? Que acabamos tomando. O sea que te agradezco mucho, Olaya, esta claridad con respecto a algo que, como bien decía Laura, ahora mismo tenemos una cantidad de trampas por internet que nos sí. llevan a ninguna parte y está muy bien también